Bien, ya llegó Yuri. Está entrando Julio. Julio, ¿qué más, Yuri? Bienvenido. ¿Cómo están? Bendiciones. La paz de Muy Cristo. bien. Lo mismo para ustedes. No. Y bienvenido, Julio. Gracias, buenas noches. Muy bien. Buenas noches, bendiciones. Muy bien. Qué bien, qué bien. Vamos a empezar con oración. Padre Celestial, gracias te damos en esta noche por la bendición de tenernos acá reunidos alrededor de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo sea nuestro guía y maestro. Gracias por Cristo Jesús, que es nuestro Señor y Salvador. Y ponemos en tus manos, Señor, que seas tú guiando nuestro caminar. Estudio del Evangelio de Juan, que sigamos aprendiendo más acerca de cómo estudiar la palabra de Dios. Te ofrecemos, Señor, y que seas tú siempre guiando nuestro caminar. Y oramos por cada uno de nosotros, nuestras necesidades personales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad. Pero espiritualmente, Padre Santo, te pedimos que nos mantengas en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Hoy vamos para el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y vamos a hacer un pequeño recuerdo en cuanto al método que estamos usando para estudiar la Biblia. Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, vamos a hacernos unas preguntas. La primera pregunta es si el pasaje que estoy leyendo es descriptivo. ¿Qué quiero decir que sea descriptivo? Es si me está contando una historia, me está mostrando el nombre de una persona o me está contando una situación especial. La otra pregunta que voy a hacer es si es ley, es decir, si me está mostrando un pecado. Y cuando estamos hablando de pecado, pues recuerden, importante conocer los 10 mandamientos. También, si el texto que estamos leyendo es evangelio. Y cuando hablamos de evangelio, vamos a mirar, lógicamente, lo que Cristo hizo por nosotros. Y buscamos su obediencia activa. ¿Qué es la obediencia activa de Cristo? Cuando Él cumplió ese mandamiento en lugar nuestro. Y la obediencia pasiva, que es su sufrimiento, su muerte, que tuvo para darnos el perdón de los pecados. Y llegamos a otra parte donde es prescriptivo, o sea, si la Biblia nos está mandando algo, ¿qué quiere Dios que hagamos? Entonces, ese es el método que estamos usando estudiando el Evangelio de Juan. Entonces, acá un repasón para Julio, para Yuri. Están pues, Yuri es segunda vez, Julio primera vez. Y si tienen más preguntas, pues pueden hacerlo por el interno y podemos hablar más acerca del tema. ¿Por qué terminamos leyendo el Evangelio de Juan? Pues algunos estaban estudiando conmigo ley y evangelio con Academia Cristo. Entonces, quería que hiciéramos la práctica de lo que aprendimos de la ley y el evangelio, y el Evangelio de Juan, valga la redundancia, lo estamos usando para eso. Entonces, ahora vamos a nuestras Biblias, el Evangelio de Juan. Por favor, Lester, leemos los versículos. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 y 2. Bueno, pastor, Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, bueno, yo entiendo, en el primero lo miro como descriptivo y el segundo evangelio. Muy bien, entonces, excelente. Estamos, el primer versículo es descriptivo, muy bien, Lester. Y interesante ver acá, los fariseos. Ustedes saben, por la lectura de la Biblia, por estudiar las escrituras, que los fariseos eran una secta religiosa, ¿sí? Entonces,
encontramos acá que estas sectas religiosas no creían en Jesús como el Mesías, como el Cristo. Pero aquí encontramos algo. Cuando él le dice de estas señales que tú haces, y estamos de acuerdo con Lester que acá es evangelio porque nos muestra lo que Jesús hizo o hace, pues yo les pregunto, ¿cuál señal estaría hablando Nicodemo acá? ¿De cuál señal? Y no podemos olvidar el contexto. ¿Cuál señal? Alma que ha tenido como Dios nuestro. A ver, ¿cuál señal vemos acá? ¿De cuál señal vio Nicodemo y empezó a creer que en verdad Jesús venía de Dios? Sí, Roberto. Venía de purificar el templo, pastor. Una, ¿cierto? O sea, Nicodemo Sí. fue testigo y recuerden el poder por el cual habló Jesús. Muy bien. Yuri. Pastor, también puede ser el milagro que hizo en las bodas de Canaán. Excelente. Excelente. Convertir el Entonces, agua en vino. muy bien. Entonces, estas señales, porque mire que está hablando en plural. ¿Cuáles Sí. señales? El mismo Evangelio de Juan nos contesta. Cuando convirtió el agua en vino y lo que vivió en la purificación del templo. Entonces, ¿qué Amén. pasó con Nicodemo? Pues mire lo importante de conocer la palabra de Dios. Ustedes han visto y lo que hemos aprendido, lo difícil para muchos leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios y no ver a Cristo. Y eso lo ven mucho con los fariseos, con los herodianos, con los saduceos, con todos esos grupos religiosos de la época bíblica. No creían en Jesús como el Mesías. Hoy en día también podemos ver eso. Muchas personas les interesa ver a un Jesús médico, a un Jesús banquero, a un Jesús psicólogo, pero no hablan de lo más importante, de que Él es el Salvador de nuestras almas, ¿sí? No hablan de lo más importante, del problema más importante que tenemos, que es el pecado. Ese es el problema más serio que tenemos todos nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos destituye de la gloria de Dios, porque el pecado nos hace enemigos de Dios. Entonces el diablo siempre quiere desviar el mensaje de la Biblia y lastimosamente es lo que hoy en día se predica. Se predica un Jesús que da soluciones temporales en este mundo, pero no se predica un Jesús que da una solución eterna, el cielo, la salvación. Entonces, damos gracias por Nicodemo, de que él vio esas señales, vio las escrituras, confió lo que dice las escrituras y por eso se acercó a nuestro Señor Jesús. Otra cosa interesante acá es que él llegó de noche, ¿sí? Entonces todos sabemos que llegó escondido por el miedo a la influencia de los otros fariseos. Pero más adelante vamos a ver cómo este Nicodemo ya no estaba escondido, ya públicamente estaba defendiendo a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá de estos dos versículos? Amén. Muy bien, vamos a leer el versículo 3, por favor, Roberto. Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué vemos acá en ese versículo? Evangelio. Muy bien, entonces está hablando el nacer de nuevo, ¿sí? El nacer de nuevo. Es un punto interesante, porque no solamente lo vamos a ver con Nicodemo, van a haber otros personajes bíblicos más adelante que vamos a darnos cuenta cómo no habían nacido de nuevo. Y más adelante Jesús nos explica cómo se nace de nuevo, ¿sí?
Ahora, ustedes saben que cuando está esta frase en la Biblia, de cierto, es lo mismo que decir amén. ¿Y qué significa eso? Que es una afirmación que no se puede cambiar. Entonces, este de cierto te digo, es algo que tiene que ser así. No podemos cambiar el mensaje, no podemos cambiar la idea. Y en este caso, ¿cuál es el mensaje? El que no naciere de nuevo. Pero vamos a ver qué pasa con nuestro amigo Nicodemo. Vamos a ver qué pasa con él. Por favor, Yuris, versículos 4 al 6. Amén, amén, pastor. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Muy bien. Ahora, vamos a ayudarle a Yuri, o Yuri se atreve a decirnos qué es estos versículos, si es descriptivo, si es ley, evangelio, o si es algo prescriptivo. Si se equivoca, no, el único problema que tendría es que los tiene que invitar a todos a tomar té. Es lo único que pasaría. ¿Sí? Pero a mí me lo trae aquí a Medellín, ¿no yo? Entonces, lo que yo estoy viendo acá, podemos ver qué es evangelio. Él está explicando qué significa nacer de nuevo, ¿no? Es evangelio para mí. Muy bien. ¿Alguien más quiere ayudar? Muy bien, Yuri. ¿Alguien más? Yo también digo que evangelio, pastor. Sí, muy bien, hay una parte de evangelio. Pero vamos a concentrarnos en el versículo 4, Roberto. En el versículo 4. Vamos a concentrarnos en ese versículo. ¿Sí? Dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí vemos un buen ejemplo de interpretar la Biblia con la razón. O sea, nacer de nuevo. Y Nicodemo se ve a él mismo, se ve un hombre viejo, tal vez su mamá ya no existía, tal vez él dijo dentro de sí, ¿qué problema estoy metido? ¿Cómo puedo entrar de nuevo en el vientre de la madre y nacer? Mire, ¿qué está pasando? Está razonando a la palabra de Dios. Y esto es un pecado contra el tercer mandamiento. ¿Por qué es un pecado contra el tercer mandamiento? Porque hay cosas en la Biblia que no podemos razonar. Recuerde lo que enseña Hebreos 11:6. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué hemos aprendido con el Evangelio de Juan? Hemos aprendido que Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Es un misterio. Nuestra razón no puede entender eso. Cuando uno quiere entender eso, es donde salen las sectas. ¿Por qué existen sectas como testigos de Jehová? Sencillamente porque han razonado la palabra de Dios. Entonces, para ellos es muy fácil decir, yo no entiendo que una persona sea Dios y sea hombre. Entonces empiezan a buscar interpretaciones. Y esas interpretaciones llevan a la falsa doctrina. Entonces, acá podemos, el versículo 4, hablar de que lo podemos aplicar de ley. ¿Y por qué ley? Pecado contra el tercer mandamiento. ¿Y por qué contra el tercer mandamiento? Porque está razonando con la palabra de Dios. ¿Bien hasta ahí? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Ley? El versículo 4 es ley, ¿sí? ¿Ley? Ahora, el versículo 5, ¿cierto? El versículo 5, mire que habla Jesús, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y cuando está hablando de nacer de agua y del Espíritu, o sea que Jesús no le está hablando de un nacimiento físico. Está hablando de un nacimiento ¿qué? Espiritual. ¿Y cuál es el nacimiento espiritual que habla aquí Jesús? Es el bautismo. El bautismo. La Biblia habla de medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? Son aquellos que Dios usa para darnos el perdón de los pecados. Y encontramos medios de gracia: el Evangelio, el bautismo, la Santa Cena. ¿Sí? El bautismo es un medio de gracia. ¿Por qué? Pues acá Jesús lo dice. Nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a nosotros. ¿Bien hasta ahí? Ahora, ¿cómo nosotros podemos, en el contexto bíblico, entender qué es nacer de nuevo? Vamos a buscar el Salmo 51.5, por favor. Salmo 51.5. Y quien lo tenga lo puede leer. Amén. Ya lo tengo, pastor. Eso, Yuri, eso es dele. Amén. El Señor me lo abrió directo. Así a veces me pasa. Qué bien. De verdad, gloria a Dios. Aquí dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Hay que entender cómo viene usted y cómo vengo yo a este mundo. O sea, el momento de la concepción, nosotros venimos con un pecado. Se llama el pecado original, el pecado de los primeros padres. ¿Cómo venimos a este mundo? Siendo enemigos de Dios. ¿Y por qué enemigos de Dios? Por culpa del pecado. Si nosotros leemos y vamos a leer, por favor, Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué nos dice? Amén. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando Dios creó al hombre, hablando de la imagen y semejanza de Dios, ¿cómo era Adán y Eva? Eran perfectos, sin pecado, entendían bien la voluntad de Dios. Pero ustedes y yo sabemos que cuando ellos pecaron, perdieron esta imagen y semejanza. Y eso lo podemos ver en el capítulo 3 de Génesis. Cuando ellos pecaron, recuerden que ya no podían estar con Dios cara a cara, por eso se escondieron de Dios. Por eso Dios les tuvo que dar la promesa del Salvador. Y esa promesa del Salvador la leemos en Génesis 3:15. Esa simiente que iba a venir y los iba a salvar. Pero no olvidemos cómo fue creado Adán y Eva. Después de que Adán y Eva pecaron, vamos a ir a Génesis capítulo 5, versículos 1. Amén, pastor. El versículo 1 y puedes leer, ya te digo, hasta el versículo 3, por favor, del 1 al 3. Del 1 al 3, versículo, capítulo 5, ¿no? Sí. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó su nombre Set. Interesante en el versículo 3, ¿sí? Mire la diferencia entre el versículo 1 y versículo 3. El versículo 1, ¿qué nos está diciendo? Nos está recordando cómo fue creado Adán, ¿sí? A semejanza de Dios lo hizo. Pero cuando vamos al versículo 3, veamos cómo Moisés, inspirado por Dios, dice que concibió, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. ¿Y cuál era la semejanza que tenía Adán ya? ¿Cuál era esa imagen que tenía Adán ya? ¿Cuál era?
Yo les pregunto a ustedes. El pecado. Eso Pecado, es, muy pastor. bien, en pecado. Excelente. Entonces, ese pecado, ojo, el pecado no es algo de la razón. Eso es una falla muy grande, creer que el pecado es algo de la razón. El pecado es algo de nuestro ser. O sea, mira tu carne, yo miro mi carne. ¿Y qué vemos en nuestra carne? Pecado. O sea, nosotros estamos en la calle, alguien nos ofende, pocas veces podemos decir, ve en paz. No, si alguien nos ofende, nuestra carne nos lleva ¿a qué? A responder esa ofensa. Eso somos nosotros, pero ¿por qué? Por el pecado que vive dentro de nosotros, como lo enseña San Pablo. Entonces, cuando hay un evangelio social que dicen de que el hombre puede ser perfecto si es cristiano, está en contra de la Biblia. ¿Por qué? Porque está olvidando que mientras estamos en este mundo, vamos a sufrir por el pecado, por nuestro pecado. Mire, la pandemia que estamos viviendo es un ejemplo de eso. Es consecuencia del pecado del hombre en el mundo. Sí, o sea, todos sabemos que este virus fue creado o fue hecho en un laboratorio, ¿sí? Pero ¿por qué hacen estas cosas? Se ve la maldad del hombre. Se ve la maldad del hombre. Entonces podemos hablar de muchas cosas que vivimos nosotros por el pecado, no solamente por el nuestro, sino también por el de los demás. Entonces, una conclusión grande que la Biblia nos enseña es que el pecado no es algo de la razón. Y cuando hablo de la razón es que yo no puedo dar niveles de edades para decir si una persona peca o no. ¿Por qué les digo esto? Si volvemos al Salmo 51:5, ¿qué aprendemos? En maldad he sido concebido. Es decir, usted y yo desde nuestra concepción fuimos engendrados conforme a la semejanza de Adán, conforme a la imagen de Adán, con el pecado. Recuerden, la paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Por qué muere un bebé? ¿Por qué muere un niño? Al igual que nosotros, morimos por consecuencia del pecado. ¿Y por qué les cuento todo esto? Les cuento todo esto porque lastimosamente, hoy en día existen algunos grupos o algunas iglesias que quieren hacer competencia con iglesias. Entonces, escuchan una doctrina y dicen, no la vamos a creer porque la practica cierta iglesia. Eso no nos interesa. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que esa doctrina sea bíblica, no que la practique X iglesia o que no la practique. Hay iglesias que practican la misma doctrina que creemos, pero hay doctrinas que no las practican, sencillamente porque dicen, es que esa iglesia hace esto, entonces nosotros no lo vamos a hacer. Pero nosotros no vamos a complicarnos con esto. Nosotros vamos a preguntarnos, ¿es bíblico o no es bíblico? ¿Y por qué les digo esto? Porque ¿cómo viene un niño al mundo? Viene muerto espiritualmente. ¿Qué hace que el niño nazca espiritualmente? El bautismo. El bautismo. Y hoy en día muchos no bautizan niños porque con la razón dicen que los niños no tienen pecado. ¿El niño qué va a mentir? ¿El niño qué va a decir, a ser grosero? Un niño es egoísta, un bebé es egoísta. Todos ustedes saben qué es tener hijos, ¿sí? Y un bebé a las 2 de la mañana llorando porque quiere comida o porque quieren que lo atiendan. Ahí vemos el egoísmo de un bebé. Y además, otra vez, no podemos no decir lo que no dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Salmo 51:5. ¿Cómo fui concebido? En pecado. En pecado. ¿Y qué hacen hacer de nuevo? El bautismo. David, ¿tiene alguna pregunta? Te escuchamos. Sí, no nos olvidemos más allá de todo que nosotros tenemos que aprender del Señor a amar, porque una de las cosas que no
no sabemos que creemos que tenemos es amor. Y sabemos que si Él no nos amó, nosotros no podemos amar. Y es un aprendizaje bastante obvio, ¿no? Que uno a veces dice que ama, pero en realidad no ama, porque cree que porque tiene hijos o tiene un contorno familiar o demás, ama a alguien, pero realmente a veces ni se aman ellos mismos. Por eso mismo, conociendo la palabra que le dice a Nicodemo, es nacer de nuevo, es justamente creer que las cosas pueden ser diferentes, por amor, porque hay que aprender a amar. Y es el punto que yo veo, ¿no? Esto. ¿Y qué más amor que llevar a alguien al bautismo? ¿Sí? Porque con el bautismo se nace de nuevo. ¿Cuántos bautismos hay en la Biblia? Uno. En la Biblia no hay 2, 3 bautismos, hay un bautismo. ¿Y cuál es ese bautismo? El que se hace con el agua y las palabras. Se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Agua y las palabras. ¿Sí? Entonces, ¿qué es nacer de nuevo? Aquí el Señor Jesucristo lo está diciendo muy claro. Es nacer de agua y del Espíritu. Y mire que Espíritu está con E mayúscula. O sea, cuando está con E mayúscula está hablando del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo alguien tiene la fe? Porque recuerden que el Espíritu Santo es el que nos da la fe en Jesús por medio del bautismo. Y el versículo 6 es: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, ¿cómo venimos nosotros a este mundo? Nacidos de la carne, enemigos de Dios, pecadores. Pero ¿qué hace Dios por medio del bautismo? Nos hace nacer de nuevo. Entonces, ¿cuál es el bautismo válido? Según la Biblia. No estoy hablando de ninguna iglesia ni de ninguna religión. Es según la Biblia. El bautismo válido es el que está con las palabras unido a la palabra de Dios. Con el agua unido a la palabra de Dios. Por ejemplo, yo que cometí el error de volverme a bautizar después de vieja. Sí, pero muchas veces lo hacemos porque no tenemos un conocimiento claro de la Biblia. Yo no Porque, tenía ni idea. sí, y entonces, el bautismo, ¿cuántas veces hay que bautizar? Una vez. Una vez. ¿Y cuál fue ese bautismo? El que recibimos, no importa quién hace ese bautismo. Enseguida les voy a contar una experiencia personal. Y Roberto, por favor. Sí, pastor. Entonces también podemos ver que el pecado pasa de generación en generación, ¿no? Ya que el pecado cayó por Adán a este mundo, también ha traspasado a su hijo Caín, que mató a su hermano. Y de generación en generación podemos verlo también en la etapa de los jueces, de los reyes, Moisés y Josué, todo eso, ¿no? Entonces, pastor, si nosotros somos bautizados católicamente, entonces tendríamos que ya no volvernos a bautizar, sino pedir que el Espíritu Santo obre fe en nuestra vida y en nuestro corazón, ¿no, pastor? Y muy buena esa pregunta. Y quería que llegara una pregunta de estas, ¿sí? Ahora, ¿qué fue puesto en el bautismo? Mire, en el bautismo fue puesta la fe en Cristo Jesús. Pero lastimosamente, ¿qué pasa? O sea, nosotros nos desviamos porque nuestros padres nos llevaban pues a la iglesia, la tradicional, ¿cierto? La iglesia romana. Y sabemos que allá enseñan de la salvación por obras, ¿verdad? Entonces, claro, ¿cómo estamos alimentando nuestra fe durante la niñez o parte de nuestra vida? Alimentándola mal alimentada. ¿Por qué? Porque escuchábamos al sacerdote decir: mire, si usted quiere ser perdonado, tienes que hacer esta obra. Si quieres ser perdonado, tienes que hacer aquello, ¿cierto? Entonces, y esa no es la fe bíblica. Y ahí, ¿qué pasó con el ladrón en la cruz? Mire que el ladrón en la cruz escuchó el evangelio en la cruz. Señor, yo quiero estar contigo en tu reino, ¿sí? Y él le dice: hoy estarás conmigo en el paraíso, ¿verdad? Por eso el énfasis, ¿cuáles son los medios de gracia? Es el evangelio. Entonces, nosotros ¿cómo volvimos a la fe? Por el evangelio. Cuando aprendimos que éramos perdonados, salvados, no por nuestras obras, sino por la obra de ¿quién? De Jesús.
y lo que encontramos acá en el bautismo, ¿sí? Ahora la experiencia personal que quiero contarles es con mi hermana Diana Marcela. Mi hermana Diana Marcela ya murió de 18 meses. Era una niña. Yo estando en la fe que estoy, uno siempre, recuerde que uno en la iglesia romana, en la iglesia de la tradición, a uno le llenan la cabeza de muchas doctrinas que no son bíblicas. O sea, aparte del purgatorio, ustedes saben que enseñaban que los niños iban a dónde, como a, se me fue el nombre, aquí lo tenía presente, pero se me fue, ¿sí? Que iban como a un lugar, ¿verdad? Los niños. Si alguien recuerda el nombre, me lo puede recordar. Bueno. Pero un día, ¿cuál, Yoli? El purgatorio. No, no hay otro lugar para los niños. Ellos hablan de otro lugar, cierta parte del purgatorio. Entonces, un día yo escuchando que hace el bautismo, ese día yo lloré de la alegría porque mi hermana está en el cielo. Y ahí donde está la historia. Cuando mi hermana de 18 meses estaba agonizando, mi mamá y la que iba a ser madrina de mi hermana la llevaron al hospital. Cuando el médico dijo que la niña estaba muriendo, esta señora, doña Gladys, mire, doña Gladys no era cura, no era monja, no era nada religioso. Abrió una canilla y cogió a mi hermana y bautizó a mi hermana. Abrió la canilla y con la canilla abierta dijo: Diana Marcela, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mi hermana quedó bautizada. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hizo un sacerdote? No. ¿Por qué lo hizo un religioso? No. ¿Por qué lo hizo un pastor? No. Porque lo hizo alguien. ¿Sí? Y ese alguien hizo lo que Dios manda, bautizar con la palabra unida al agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Dios trabaja sin necesidad de los hombres. El bautismo que recibimos nosotros cuando vivimos en la fe romana, ¿ese bautismo es valedero? Sí es valedero. ¿Por qué? Porque es hecho como dice la Biblia. Acuérdese, no vamos a estar aquí criticando, es que porque es la iglesia romana el que hace eso. Eso es algo sin fundamento. ¿Cuándo es algo con fundamento? Cuando bíblicamente lo podemos comprobar. ¿Sí? Ahora, ustedes conocen un texto en Hechos de los Apóstoles que dicen el bautismo de Jesús. Entonces, muchos, ¿qué están diciendo? Es que yo ya no era bautizado como era, ahorita me tengo que bautizar en el nombre de Jesús. Otra vez la razón. Acuérdense lo que estamos estudiando en Nicodemo, razonar con la Biblia, ¿cierto? Ojo con esto. El bautismo de Jesús. Pues que Jesús es Dios. Yo no puedo desconectar lo que dice un versículo del resto de la palabra de Dios. Cuando yo hablo del bautismo de Jesús, ¿cuál es el bautismo de Jesús? Es el mismo que él mandó en Mateo, capítulo 28, versículos 19 y 20. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Jesús. ¿Cuántos bautismos hay? Uno, bíblicamente. Y no importa quién haga ese bautismo, porque Dios no necesita a nosotros. ¿Se acuerdan por allá? Más adelante lo vamos a leer en Juan. Si usted no predica, Dios va a poner a hablar las piedras. ¿Se acuerdan? Que Dios no necesita de nosotros para llevar el mensaje. Dios es poderoso. Él lleva el mensaje y usa medios de gracia como el bautismo para dar fe. Entonces, ¿qué le estaba diciendo Jesús a Nicodemo? Que él no había nacido de nuevo porque Nicodemo no había sido bautizado. ¿Y por qué? Porque recuerden que Nicodemo, pues él cumplía la ley ceremonial. ¿Se acuerdan cómo se hacía hijo de Dios? ¿Por medio de qué? ¿Se acuerdan? ¿Qué había que hacer para ser hijo de Dios? La circuncisión. La circuncisión, muy bien, por medio de la circuncisión. Entonces Nicodemo era circuncidado, pero necesitaba nacer ¿de qué? De nuevo. ¿Y cómo nacía de nuevo? Por medio del bautismo. Más ejemplos bíblicos de esto. Alguien que busque, por favor, Mateo 3:1, Mateo 3:1 y 2, y Marcos 1:4.
Yo lo tengo, Mateo 3, 1 y 2, Tor. Amén. Sí, lo ¿Puedo leer? escuchamos. Ya. Dice, en aquellos días vi Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Muy bien, entonces miren el mensaje de Juan el Bautista, perdón. Arrepentíos. ¿Qué signo de puntuación ven ahí? ¿Qué signo de puntuación hay ahí? Miren, arrepentidos, ¿qué signo hay? Ley, ley. Sí, es ley. Pero entonces, arrepentidos, coma. Mira, hay una coma, es muy importante esa coma en este versículo bíblico. Arrepentidos, coma. Porque el reino de los cielos, ¿qué? Se ha acercado. Y ahora, cuando vemos todo el contexto que aprendemos, aquí aprendemos cómo Juan el Bautista estaba bautizando. ¿Sí? Y bautizando otra vez, podemos ver lo que, como en qué consistía ese bautismo de Juan el Bautista. Vamos a buscar Marcos 1:4. Marcos 1:4. Amén, pastor. Dale, Roberto. 1:4. Bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Bautismo de arrepentimiento. O sea, otra vez, ¿bautismo para qué? Para perdón de pecados. O sea, yo podría explicarles la doctrina del bautismo bíblicamente, no según una iglesia, sino lo que dice la Biblia. Y la Biblia nos saca a una sola conclusión. Hay un solo bautismo. ¿Cómo se llaman esos que se están bautizando frecuentemente? Se llaman los anabaptistas. Ana dice en contra del bautismo. Entonces, las personas que se están bautizando constantemente, yo conozco por lo menos una mujer que lleva 5 bautismos encima, y porque en cada iglesia donde va la hacen bautizar, pero uno le pregunta siempre, ¿cuál es el bautismo bíblico que enseña la Biblia? ¿Sí? Y se pierde el enfoque. Entonces, volviendo de nuevo, aquí vemos el poder por medio del ¿qué? Del bautismo. ¿Preguntas, comentarios? Pregunten de una vez que después no hay garantía. Pero si, por Mentiras. ejemplo, se bautizarla así ya después de vieja, padrecito lindo, porque yo no conocía, no sabía realmente de la situación que había así, sino porque yo llegué a la iglesia y la iglesia me dijeron que uno después de cierta edad tenía que bautizarse. No era el bautismo un niñito que pecado podía tener. ¿Sí ven? Eso fue lo que a mí me dijeron. Eso es un ejemplo de esto. Con la razón. O sea, dicen que los niños no pecan. La razón se lo dice. Pero que aprendimos ahorita con la Biblia abierta. Cómo venimos a este mundo, ¿cierto? Ahí no dice edades. Venimos con el pecado. ¿Bien hasta ahí? ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pastor, una pregunta. Si un niño es bautizado, pero él no tiene conciencia de pecado, si él no se ha arrepentido, y el bautismo tiene que ser un bautismo de arrepentimiento, entonces, ¿y por qué también Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de los cielos? ¿No? Entonces, esto no entiendo, porque yo creo que, bueno, es lo que yo creo, ¿no? Que para que uno sea bautizado tiene que tener conciencia de pecado y arrepentirse. Pero cuando una persona no tiene esa conciencia y alguien lo bautiza, no se está arrepintiendo, o sea, no tiene conocimiento del pecado.
Si ¿Y qué eso me viene puede eso? explicar. Y me gusta tu pregunta por esto, porque mire, conciencia del pecado, volvamos al mismo tema, ¿cierto? Nadie tiene conciencia del pecado. ¿Por qué? Porque el pecado está aquí, mira, tócate la carne, ahí está el pecado, ahí está el pecado. Usted y yo pecamos aún dormidos. A veces pecamos y no nos damos cuenta. O sea, si vamos a hablar de tener conciencia con el pecado, nosotros a veces no tenemos conciencia con el pecado. ¿Y qué quiero mostrarte con esto? Otra vez, mira la razón. La conciencia no es algo, perdón, el pecado no es algo de la conciencia, el pecado no es algo de la razón. El pecado, mira, es esto. El pecado está en ti, está en mí. ¿Por qué un niño muere? La paga del pecado es muerte. Si un niño no tuviera conciencia de un pecado, del pecado no moriría. Pero mueren por consecuencia del pecado. ¿Cuál pecado? Original. ¿Sí? Del pecado. Entonces, ese es el punto que yo sé que hay que diluir poco a poco. Yo sé que eso no lo coge uno, sino que póngase usted en esta tarea con la Biblia, a mirar dónde la Biblia nos dice de que hay una edad o que hay conciencia para hablar del pecado. Amén, pastor, amén. No, está bien, está bien. Yo lo voy a poner en oración también y lo voy a escudriñar, voy a estudiar ese asunto. Pero hay una cosa también, ¿por qué Jesús solamente se bautizó a los 30 años y no Sí, fue de niño bautizado? y qué bien ese punto. Eso lo habíamos estudiado en una clase anterior, ¿cierto? Y Así es, vámonos pastor, así para es. Mateo 3. Vámonos para Mateo 3 y vamos a hacer la tarea. Roberto, ¿qué iba a decir? Sí, pastor. Ya sabe que estaba escribiendo aquí en mi concordancia la Biblia, Roberto. Iba a encontrar mucho libro de Roberto. Sí, Mateo no, 3, sí. sí, lo que pasa es que Jesucristo, bueno, según lo que yo he estudiado, Jesucristo no se ha bautizado porque antes no existía el bautismo, ¿no? Entonces, era la presentación de niños en el concilio, ¿cierto, pastor? Había una presentación que hacía parte de la ley ceremonial, Ley ceremonial, pero vamos exactamente. a centrarnos en esto, ¿cierto? En el punto Mateo, de Mateo 3 y vamos a, a dejar que Yuri me lo lea, versículos del 13 al 17. Mateo 3 del 13 al 17. Si lo puedes leer, Yuri. Abre tu micrófono. Mateo, ¿cuánto? 3, capítulo 3, versículos del 13 al 17. Amén, amén. Dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumpla toda la justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios, al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y 17, por favor. Ya, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Muy bien, ahora una pregunta para ti. ¿Dónde podemos ver que ese texto bíblico nos manda que nos bauticemos a la edad que Jesús se bautizó? Este versículo, ¿sí? O sea, este texto que acabamos de leer, perdón. ¿Dónde hay un mandato que nos diga, o podemos ir a todo el contexto de la Biblia? ¿Dónde vamos a encontrar un mandato que nos diga, bautícese como Jesús se bautizó siendo adulto? No hay,
pero tampoco hay alguno que indique a qué edad se debe bautizar. Exacto, pero otra vez, volvemos a lo mismo. Entonces no podemos decir de que Jesús se bautizó grande, vamos a bautizarnos grande. ¿Por qué? Porque en estos versículos bíblicos no hay un mandato para esto. ¿Qué nos enseña este texto? Nos enseña varias cosas importantes para nuestra fe. Primero, Juan el Bautista no quería bautizar a Jesús porque Jesús no necesitaba bautizarse puesto que no tenía pecado. Número 2, deja que se cumpla la justicia, es decir, desde la eternidad esto iba a pasar. Número 3, vemos la Trinidad aquí presente, el Espíritu Santo, el Hijo bautizado y la voz del cielo del Padre. Número 4, ¿qué aprendemos acá? Cómo el Padre señala a Jesús de que era el Cristo, el Mesías, el prometido, y a él, ese es el Hijo que tiene complacencia. Número 5, Jesús está dando validez al bautismo de Juan. ¿Sí? Al bautismo de Juan. Ahora, ¿cuál es la invitación? Nosotros cuando leemos la Biblia tenemos que preguntarnos, ¿me está mandando algo aquí? Sí, tenemos que preguntarnos eso. ¿Dios me está mandando algo acá? Pues Dios lo único que me manda aquí, que me muestra aquí, es creer en Jesús. Es lo único. Cuando el Padre en el cielo dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Es la enseñanza que nos enseña este pasaje. ¿Sí? Pero no vamos a encontrar de que nos diga el mandato y así bautícese en ustedes. Ahora, cuando Jesús dice, vayan a todas las naciones, esa es la palabra clave, y bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A todas las naciones. Mire, esa es una palabra clave que no podemos desconectar, que es todas las naciones. Vamos a sacar niños por un lado. No los podemos sacar. Los niños son de todas las naciones. De todas las naciones. ¿Por qué? Mire lo que estamos aprendiendo con el Evangelio de Juan. El Espíritu Santo llega en el bautismo. Mire, el que no naciere de nuevo. ¿Sí? El que no naciere de nuevo con agua y las palabras. David García tiene escribió en el chat, dice, ¿por qué no fue bautizado un niño? ¿Hablas de quién? ¿De Jesús? Sí, de Jesús. Sí, y aquí es lo que estaba hablando ahorita Roberto. Jesús tenía que cumplir la ley ceremonial, el presentar los niños. Es ahí importante, muchachos, y Yoli, muchacha, ¿sí? Chica Yoli. Importante esto, ver Jesús con la ley ceremonial. Sí, la ley ceremonial. Recuerden cuando estudiamos que existe la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral. ¿Se acuerdan de eso? La ley ceremonial, todas apuntaban a Jesucristo. Y el presentar al niño que hacía parte de la ley ceremonial. ¿Quién cumplió esa ley por nosotros? ¿Quién lo hizo? Cristo. Entonces, cuando Jesús fue presentado al templo, y ahí en adelante ya nadie tiene que presentarse. Es lo mismo con la circuncisión. Jesús fue circuncidado. Una pregunta. Por eso nosotros no tenemos que circuncidarnos. ¿Sí? Una pregunta. Sí, claro, David. Si uno es bautizado por la Iglesia Católica de niño, de grande, que conoce el Evangelio, ¿se tiene que volver a bautizar o no hace falta? No hace falta. ¿Por qué? Porque el bautismo es uno, ¿cierto? Lo que estamos aprendiendo. El bautismo es uno. Ahora de grande, ¿qué pasa con nosotros? Se reafirmó la fe. O sea, esa fe que fue puesta en el bautismo. Otra vez vuelvo y les explico lo que les dije ahora. Nacemos enemigos de Dios. Somos llevados al bautismo, nacemos de nuevo. Somos perdonados del pecado original. ¿Bien hasta ahí? Pero como crecimos en la iglesia de la tradición, en la iglesia romana, ¿qué escuchaban nuestros oídos? ¿Qué escuchaba nuestra mente y nuestro corazón? Tienes que hacer obras para ser salvo, ¿verdad? Entonces no teníamos la fe bíblica. ¿Por qué se perdió la fe bíblica? Por donde nos llevaban a escuchar la palabra de Dios, ¿verdad?
Eso pasó con la mayoría de nosotros. Pero hoy damos gracias a Dios de que alguien nos enseñó por medio de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dijo? Para ser salvo no tienes que hacer obras. ¿Quién hizo toda la obra? ¿Quién la hizo? Cristo Jesús. Por gracia sois salvos. Entonces ahí es donde el evangelio nos ha dado de nuevo o nos ha vuelto a traer ¿a dónde? A la fe, nos ha vuelto a traer al camino que habíamos perdido. ¿Sí? Y siempre digo, personas como ustedes que aman la palabra de Dios, desde el bautismo el Espíritu Santo está trabajando con ustedes, así como conmigo. Me Y es algo, interesa, y es algo que desconocemos mucho, la obra del Espíritu Santo. O sea, creemos que el Espíritu Santo está aquí, pero no está allá. No, el Espíritu Santo está trabajando en cada uno de nosotros desde el momento de nuestro bautismo. Que nosotros le me pongamos el interesa, freno es otra cosa. me ¿Bien hasta ahí? interesa mucho el tema, profesor. Usted no me puede dar esta clase, no me la puede dar ahorita en otro formato. No, Yole, se graba, pues, yo la grabo y lo comparto ahorita en YouTube, lo subo y se las mando. ¿Sí? Pero no en una que no haya Zoom, No, en PowerPoint. no, yo uso pues el Zoom, que es la que uso, y otras pues, es esto lo que usamos para las clases. Sí. Me da mucho pesar. Pero queda grabado para cuando la puedas ver. Roberto hizo otra pregunta. No para cuando yo la pueda ver, sino a una persona aquí que tengo, son mis tíos, ellos creen que como yo desafortunadamente o afortunadamente por una abuela cristiana, sí, entonces mis tíos todos han creído que los hijos tienen que presentarlos al templo y que cuando cumplan cierta edad que ya están, entonces se pueden bautizar. Ese es Sí, puedes compartirles el YouTube. Cuando yo te mande el link, les compartes el link a ellos. ¿Te parece? eso, Eso es, muy hágame. bien. Roberto. Sí, pastor. Entonces, cuando nos dicen que cuando somos bautizados ya de adultos, bueno, a mí me han dicho eso, que cuando yo me bautice, nuevamente recién el Espíritu Santo empieza a obrar fe en mí. Entonces estaban razonando humanamente, ¿no? Porque el Espíritu Santo ya estaba, como usted dice, en todas partes obrando, ¿no? Entonces, Es un ejemplo de cómo le ponemos freno a la obra del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo está en nosotros desde que nos bautizamos. Y ahora damos gloria a Dios de que otra vez estamos encaminados. ¿Sí? pastor, Muy ¿puedo bien. leer un versículo? Tal vez tiene que ver con esto. ¿Se lo puedo Dale. leer, pastor? Está en Efesios 4, del versículo 4 al 6. Sí, Eh, está muy bueno. Sí, dale. ¿No? Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Muy bien. ¿Cuántos bautismos hay? Uno. Uno. Sí, muy bien ese texto. Es muy bien ese Uno solo. texto. Entonces no tenemos que volver a bautizarnos, ¿no? ¿Cuántos bautismos hay? El Dios. problema es que el bautismo de la iglesia tradicional o la iglesia tradicional o la tradicional es que no lo sumergen en agua como lo hacen los cristianos. Por eso Sí, la Biblia no manda de que haya que sumergir ni inmersión. La Biblia lo que manda es que haya agua, ¿sí? Si se bautiza en un río usando las palabras, está bien, ¿sí? O sea, si vamos al río Cauca aquí en Colombia, ¿sí? Entonces vamos al río Cauca a bautizar, pues lo importante es eso, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y el agua. Si no tenemos un río, tenemos agua en un recipiente, lo importante es poner el agua, ¿sí? en Esto es lo la importante. cabeza, en Sí, la cabeza nada más. sí es echar agua, ¿sí?
Muy bien, vamos a marcar hasta acá. Espero, y si tienen más preguntas, hágalas, que con paciencia vamos. Yo les tengo paciencia y ustedes también me van a tener paciencia, ¿bien? Yo sé que es un tema difícil, créanme que lo sé, porque uno sabe que esto lo he enseñado muchas veces y hay personas que necesitan tiempo para ir digeriendo, ¿cierto? Y así como Pastor, tuvieron paciencia conmigo, hay que tener paciencia. Sí, David. quiere decir que las iglesias que dicen que hay que bautizarse cuando uno se entrega a Cristo porque venía de una iglesia católica, ¿está equivocada? Sí, ellos están equivocados. Porque otra vez, ¿qué usa el sacerdote? Ya aprendimos. Usa ¿qué? El agua y las palabras. El agua y las palabras. ¿Qué es lo que manda la Biblia? Por eso lo que yo les explicaba ahorita. Ustedes van a sus iglesias, ¿verdad? Y sus iglesias tienen prácticas que son bíblicas, las cuales nadie tendría que criticar. ¿Pero por qué? Porque son bíblicas. No porque yo no puedo criticar, decir algo, es que eso está malo porque en mi iglesia lo hacemos o porque en mi iglesia no lo hacemos. Ahí es donde estaríamos equivocados. Por ejemplo, ¿por qué de la iglesia romana decimos que está malo la adoración a María? Porque la Biblia es muy clara, habla de un solo mediador, ¿cierto? Porque la Biblia es muy clara, habla de la idolatría, que nos cuidemos de eso. Entonces, no vamos a criticar una iglesia porque en iglesia se enseña esto, no, hay que ir a la Biblia, ¿sí? Y ser como los cristianos de Berea. Acuérdense en Hechos 17. Cristianos de Berea, terminar y ir y escudriñar. Y es lo que queremos que ustedes hagan. O sea, Pastor, no digan, este Henry está loco, yo ya no voy a estudiar más con él porque me está enseñando una cosa que yo, no. Vamos a la Biblia, vamos a la Biblia. Sí, David. pero la Biblia, así por decir, me han enseñado a mí que presentar a la criatura cuando uno nace la criatura, está bien, pero el bautismo es cuando la persona, ya la criatura tiene entendimiento de que puede escoger o la vida normal, mundana, o elegir el bautismo para arrepentimiento de pecado, que sería muy diferente al otro criterio de bautizar a la criatura sin saber por qué motivo fue bautizada, pero una diferencia es presentar a la criatura a ser bautizada a la criatura, que es otro derecho de la persona, de quererse o no bautizar cuando es grande por un cambio de vida. Porque si uno toma el ejemplo de Jesús, él hace un cambio de vida a los 30 años. Jesús no hizo un cambio de vida a los 30 años, porque Jesús es Dios. O sea, Jesús desde su concepción es Dios. Claro. Sí, entonces lo que hizo Jesús a los 30 años es que empezó su ministerio y empezó a mostrarse como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, como el Mesías que había que seguir, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que cambia la vida? La vida la cambia el Evangelio, el poder del Evangelio. Nosotros no tenemos, nosotros en nuestra carne, la carne nos pone freno para cambiar la vida. Es el agradecimiento, el Evangelio, el que hace de que vivamos diferentes. ¿Y dónde encontramos el Evangelio? En el bautismo, porque en el bautismo el Espíritu Santo llega a nuestras vidas. Y recuerden que el Espíritu Santo es aquel que hace que vivamos diferente. Pero el bautismo es una decisión, entonces. ¿Cómo? El bautismo es una decisión. No, es un regalo de Dios. El bautismo es un don de Dios, un regalo de Dios. ¿Sí? No es una decisión para que la persona cambie de vida, cambie la situación que se encuentra, porque si vamos al caso, Jesús, primeramente, él estaba siendo hijo, enseñando cómo ser, cómo comportarse como un hijo, pero no como un hijo de Dios ni como ministerio, al contrario, él primeramente fue buen padre, fue buen hijo,
acompañó a sus hermanos, a su madre, y después él se demostró con el bautismo de la venida del Espíritu Santo a tomar la actitud del ministerio, que viene a ser lo que la persona que no conoce al Señor y conoce a Jesús y se bautiza, toma una decisión de cambiar su vida. ¿O me equivoco? Sí, sí, o sea, nosotros no podemos tomar la decisión de cambiar la vida. Es Dios quien produce en nosotros. O sea, hay que darle la gloria a Dios, no en nosotros. O sea, ¿qué es lo que está malo de esta apreciación? Es cuando dice, yo voy a cambiar la vida, no soy yo. Hay que darle la gloria a Dios. ¿Qué dice Efesios No, uno 2:10? toma la actitud, Efesios pastor. 2:10. Ahora, Jesús, escucha bien, y ya leímos el Evangelio de Juan desde el capítulo 1. Jesús desde la eternidad es Dios. O sea, desde su concepción, desde que Jesús fue concebido, estaba ya haciendo su trabajo de ser el Salvador. Recuerda cuando el ángel Gabriel se le presentó a María y le dijo, y llamará su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Jesús en ningún momento cambió nada. Jesús desde siempre es Dios y Jesús siempre está para ser el Salvador, ¿verdad? No, Desde el momento de su concepción. Eso no lo niego, pero el cambio como porque él fue el ejemplo nuestro, y el cambio de actitud es lo que nos demuestra a nosotros el porqué del bautismo, creo yo, porque sí, él de ahí sí. es donde comienza su ministerio, es nuestra decisión. ¿En qué sentido? Que el Señor no nos obliga a nada, al contrario, nos indica que Él es el Salvador, que Él es el Señor, y que si somos bautizados, no nos dice ya fueron bautizados, porque una criatura no sabe que fue bautizada, pero sí como cristianos nosotros la podemos presentar ante Dios para que sepa que su nombre esté escrito en el libro de la vida y tenga la oportunidad Muéstrame bíblicamente que el presentar a un niño da vida espiritual. Muéstramelo bíblicamente. ¿En la vida espiritual? Sí, claro. O sea, no, muéstrame con la Biblia. Sí, muéstrame con la Biblia. Sí, o sea, muéstrame con la Biblia de que un niño se presenta y tiene vida espiritual. ¿Sí? No, el niño no tiene vida espiritual. Jesús fue presentado porque ellos seguían una doctrina de presentar a cada criatura que nacía. Y después de grande muestra el bautismo. No. O sea, vuelvo y te digo, ve, número uno, hay que mejorar en esto, David. Primero, a Jesús siempre hay que verlo como nuestro sustituto, nuestro Salvador. Si usted lo ve como un ejemplo para su vida o para la vida del que sea, nadie va a ser perfecto igual a Jesús. Porque Jesús vino a este mundo, fue a salvarnos. O sea, cuando yo digo que Jesús hay que seguirlo como ejemplo, pues bíblicamente no puedo comprobar eso. Bíblicamente yo puedo comprobarte que Jesús es tu sustituto y tu salvador, número uno. Número dos, el presentar a los niños no hacía que el niño estuviera escrito en el libro de la vida. No hacía, eso no lo enseña la Biblia. ¿Qué hace que alguien esté escrito en el libro de la vida? Es la fe en Jesús. ¿Qué era presentar el niño? Era parte de la ley ceremonial, donde Dios pedía que presentaran al primogénito como una ofrenda para él. Si quieren, busquen en Levítico, o si ustedes me permiten, yo preparo este tema para la próxima clase y lo vemos. Pero no vamos a encontrar que presentar el niño era para ser escrito en el libro de la vida, ¿no? Eso la Biblia no lo apoya. La Biblia que apoya el bautismo da fe, y con la Biblia podemos ver eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el bautismo está el Evangelio. Y el Evangelio está ¿qué? La fe en Jesús. Eso es lo que yo necesito explicarle a mi tío lo equivocado que estábamos. Pastor, ¿cómo? usted sí, yo. ¿Cómo, David? Sí. ¿Cómo, David? Vemos a Nicodemo, que él era el maestro de la ley, conocía bien la escritura, como dice la palabra, ¿no? Conocía bien la escritura. Lo que menos se imaginaba era el tema del bautismo, del agua
y del Espíritu, ¿no? ¿Pero por qué? Sí, pero ¿por qué Jesús se lo está enseñando? ¿Sí? Jesús se lo está enseñando. Y más adelante vamos a ver el por qué. ¿Sí? Porque Jesús se lo está enseñando a Nicodemo. ¿Qué necesita usted para nacer de nuevo? ¿Y cuáles son las bendiciones de nacer de nuevo? El mismo pasaje nos lo está enseñando. Cuando dice, el que no naciere de agua y del Espíritu. Noten que ese Espíritu está con E mayúscula. Está hablando Entonces, del Espíritu Santo. Sí, entonces cuando uno va a la iglesia y en la iglesia el siervo le dice, bueno, el que pase adelante, el que quiere recibir a Jesús como Señor y Salvador. Ahí está malo. ¿Cómo me explicas? Ahí está malo. ¿Por qué? Porque, otra vez, el hombre no tiene capacidad de aceptar, de recibir a Cristo. Acuérdese, ¿qué dice la Biblia? Es Él el que nos busca. Fue Él. Sí. Ustedes y yo, ¿por qué estamos acá? Es por la misericordia de Dios. Nosotros, otra cosa que hay que trabajar mucho es que nosotros no tenemos libre albedrío. Los únicos que tuvieron libre albedrío fue Adán y Eva. Eso se perdió en el Edén. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de hacer obras por nuestros propios medios. ¿Por qué? Porque le estamos quitando la obra ¿a quién? Al Espíritu Santo. Cuando usted dice, es que yo tengo la capacidad de hacer lo bueno o hacer lo malo, estás mal. ¿Por qué? Porque le estás quitando toda la gloria a Dios. Efesios 2:10, que nos dice, las obras que hacemos son producidas por el Espíritu Santo. Pertenecemos a Él. Entonces son temas que yo sé lo que enseñan algunas partes, pero otra vez, muéstrame bíblicamente que usted puede escoger el ser salvo o no. Muéstramelo. No vas a encontrar un versículo bíblico para eso. Pastor, perdón, lo dice en la palabra en Juan 3:16, y es uno de los versículos más conocidos de la Biblia. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo puedo decidir creer en él o ¿Cómo no. crees? Y aquí o sea, dice, ¿qué dice? no Búscame Dios Romanos 10:17. Búscame Romanos 10:17. Un ratito, pero dice también aquí, porque no envió Dios al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, porque él no cree. El que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sí, muy bien. Ahora búscame Romanos 10:17. Así que Sí, dale, David. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bueno, ahora dígame dónde está la decisión del hombre que yo voy a creer, si la fe viene por la palabra de Dios. Es por el oír su palabra. Es la palabra de Dios. Mire, hermanos, amigos, hay que quitarnos el yo. Eso es lo que nos daña muchas veces, la fe. ¿A quién hay que darle la gloria? A Dios. Estamos de acuerdo que el que cree es perdonado, es salvo, eso lo dice la Biblia. El que cree en quién, en Jesús. Pero ¿cómo recibí yo la fe? ¿Cómo la recibí yo? Por el oír la palabra de Dios. No fue mi decisión, fue Él el que me buscó, fue Él el que me trajo a su redil, no fui yo, no soy yo. ¿Sí? Entonces, la pregunta es, Yuri, ¿cómo creo yo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo llegamos a creer? ¿Por nuestra decisión o por qué? Por oír la palabra de Dios. ¿Y dónde estás tú ahí? Dime, ¿dónde estás tú metido? ¿Dónde estamos? Estamos recibiendo. Pero digamos, yo oigo la palabra de Dios y puedo llegar y puedo no creer en la palabra de Dios, como mucha gente oye y no cree. Entonces ¿tú qué dices ahora? Ahora, ¿qué dices tú? Ay, gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque has vencido mi orgullo pecaminoso. Gracias, Señor, por darme la fe en Jesús. ¿Sí? Gracias, Señor, de que yo no rechacé como otros han rechazado. Y te pido, Señor, que me mantengas
en la fe. Y finalmente decir, gracias Señor, porque nada depende de mí, todo depende de ti, de ti. O sea, todo depende de quién, de Dios. De Pastor, nosotros no depende nada. David. la mujer que fue sana del flujo, ¿no fue una decisión propia de ella de tocar el manto? Y Jesús dijo, ¿quién me tocó? Exacto. Ahora, vamos a buscar, ¿cierto? Efesios capítulo 12, versículo 3. Y muy interesante ver, no podemos desconectar la Biblia en ningún momento y de la obra del Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios capítulo 12, versículo 3? Perdón, Primera de Corintios 12, versículo 3. Primera de Corintios 12, versículo 3. Amén, aquí lo tengo. ¿Qué dice? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. ¿Por qué esta mujer tocó el manto de Jesús? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Por qué ella confió que Jesús le iba a curar? ¿Por qué? Porque tenía la fe, Porque creyó. Tenía la fe. tenía Mire, la fe. ¿quién, usted y yo, por qué llamamos a Jesús Señor? No es por nuestra propia decisión. El Espíritu Santo, es por el Espíritu Santo. Mire, es que nosotros decimos hoy que Jesús es el Señor. Y esta mujer tenía la fe. O sea, no podemos desconectar la Biblia en ningún momento. Y si quieres, vamos a Naamán. ¿Te acuerdas? En Reyes, el que tenía lepra, también tenía la fe. O sea, el Espíritu Santo siempre está trabajando. ¿Sí? Pero les fue anunciado a ellos el siervo, Claro. la situación. Y a esta mujer, la Biblia no nos dice específicamente dónde creyó, pero lo más posible. Y es 100% Porque posible todo el mundo es lo que tocaba al escuchó la Señor ahí. palabra de Dios, escuchó la palabra de Dios y creyó que Jesús era el Mesías. Y cuando estemos en el cielo, allá vamos a conocer a esta mujer y vamos a conocer más cosas acerca de ella y de dónde conoció. Pero lo que con la Biblia abierta podemos comprobar es que esta mujer escuchó la palabra de Dios. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sabía quién era Jesús y el Espíritu Santo estaba actuando ahí. No podemos desconectar la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la salvación, en la fe. No podemos meternos nosotros como intrusos a decir de que yo tengo parte en eso. No tenemos parte. Él nos buscó. Solo nosotros, ¿qué tenemos que decir hoy en día? Gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias, Señor, porque yo no merezco nada de ti. Gracias, Señor, por llamarme tu hijo. Es lo único que podemos hacer. Y dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Sí, Señor. Padre amado. ¿Bien hasta ahí? Una pregunta. Claro que sí. No me vayan a corchar que ya hay muchas. Pero pues, está muy, muy interesante porque yo quiero que Pastor, conozcan, sí, ya te doy la palabra, que no olvidemos la obra del Espíritu Santo. ¿Sí? Y muy importante, trabajar mucho el quitar el yo. Eso hay que quitarlo de nuestras vidas. Siempre hay que darle la gloria a quien, a Dios. David. bueno, está bien. Siempre hay que dar la gloria a Dios, pero hay que entender que también nosotros somos responsables de lo que hacemos o no. Porque si bien nosotros tenemos que Dios nos eligió, ¿no? Conozco un pastor que Dios lo eligió, pero resulta que su hijo no lo eligió porque es homosexual. ¿Cómo se explica eso? Ahorita Dios leímos, sí, ahorita escuchamos lo que leyó Yuri de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo el mundo sea salvo, ¿sí? Sí. Es la voluntad de Dios. Pero el orgullo pecaminoso que hay dentro de nosotros nos lleva a rechazar. El ejemplo,
el ejemplo de esa persona. O sea, yo no voy a juzgar el corazón de esa persona, no lo conozco, pero sí con la Biblia dice que el que practica, en este caso la homosexualidad, pues no es creyente y es condenado, ¿sí? Porque practica un pecado. El por qué esta persona vive eso, como te digo, no puedo asegurar. Lo que sí puedo decir es que ha rechazado la salvación. Y el hombre, por su pecado, nosotros por nuestra carne, tenemos la capacidad de rechazar. Bueno, pero ahí me está dando justamente el conocimiento de que una persona como yo o cualquiera toma decisiones. Eso no corresponde a Dios. Pero no la decisión para llegar a la fe. Porque ahí es donde está lo malo del libre albedrío. ¿Qué es lo malo del libre albedrío? Que se enseña de que usted tiene la capacidad, o sea, ¿qué enseña la doctrina del libre albedrío? Yo la conozco muy bien porque yo he dado muchos seminarios de esto. Y yo puedo demostrarles a ustedes con 30 puntos diferentes de que el libre albedrío es falso, bíblicamente. ¿Cómo? Bíblicamente les puedo a ustedes demostrar con 30 motivos por los cuales el libre albedrío es antibíblico y es falso. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos la capacidad de buscar a Dios. Y es donde está malo la doctrina del libre albedrío. Porque el libre albedrío dice que es la capacidad del hombre para escoger entre lo bueno y lo malo. Usted y yo tenemos la capacidad de hacer lo malo. Es lo que tenemos. Pablo dice, ¿quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Pablo reconoce lo malo que hay en él. ¿Sí? Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo les entiendo y yo entiendo la cara de Yuri. Yuri está así todo asustado, Yuri. Yuri está así todo asustado, yo entiendo la cara, pero ¿qué es lo que queremos que aprendamos? Mire, con la Biblia podemos demostrar que tenemos la capacidad de rechazar, pero por el pecado que hay dentro de nosotros. Pero de aceptar o recibir a Cristo, no. No. ¿Por qué? Porque nuestra carne es pecaminosa. Hoy en día, ¿por qué somos creyentes? Por el Espíritu Santo, porque somos creyentes, la misericordia de Dios. O sea, ustedes y yo no somos mejor que nadie. Tenemos la misericordia de Dios en nuestras vidas, ¿sí? Pastor. Sí. Pero te quedó claro, espérate David, pero te quedó claro. Sí, sí. O sea, no es el libre albedrío es donde está mal. Sí. El mismo evangelio, Jesús manda a sus discípulos, no a nosotros, a predicar la palabra y que los que creen sean bautizados. Ahí hay una decisión de la persona. Ahí, porque no, si no cree, o sea, si usted cree, ojo, si usted cree, ¿por qué cree? Contésteme primero eso, ¿por qué cree? Ya leímos el texto. Porque no la palabra de Dios, porque alguien envió un siervo a predicar. Porque el Espíritu Santo, sí, porque el Espíritu Santo está en ti. O sea, si tú crees, mira, el que creyere y fuere bautizado, o sea, yo creo y yo no soy bautizado, y entiendo el bautismo como fruto de la fe, yo me voy a bautizar. El que cree, mira, el que creyere y fuere bautizado. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Si usted me dice que una persona cree es porque el Espíritu Santo está trabajando. Punto aparte, ahí no le estamos dando la gloria al hombre. Es el Espíritu Santo. Eso lo dice la Biblia. Sí, en eso tiene toda la razón, pero no, yo no, la Biblia es la que tiene la razón, yo no. Pero que permitamos que el Espíritu Santo trabaje en cada uno de nosotros, también corresponde que tenemos que levantarnos y empezar a trabajar. Porque pero si mira, no trabajamos por nosotros. Yo te explico esto en sentido práctico. Tú, cuando conociste ¿eres casado? Perdona la pregunta. Sí, cuando conociste a tu esposa, usted empezó a enamorarla con cosas bonitas, ¿cierto? Usted empezó un proceso, ¿verdad? A demostrarle a tu esposa que usted era el galán de su vida. ¿Sí o no? Usted le quería demostrar a su novia que era el hombre indicado para ella. Y para eso usted hizo muchas cosas. Fue un proceso, ¿sí o no? Fue un proceso. Lo mismo hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Él hace un proceso diferente en cada uno. ¿Por qué? Porque todo depende también de la persona, porque todos tenemos debilidades, todos tenemos circunstancias que son
espiritualmente a veces difíciles de explicar, pero el Espíritu Santo cada día te va convenciendo. Y te pongo este ejemplo, o al menos me pasó a mí, no sé si a ustedes les habrá pasado, pero yo los primeros días que venía a la iglesia, yo venía con la Biblia escondida. Yo no quería que nadie viera que yo fuera a la iglesia. Y escondía la Biblia bien escondida, bien guardada en una mochila. Hasta que un día, por fin, fui aprendiendo, y yo sé que la gloria al Espíritu Santo, de tener ya la Biblia en mi mano, ya no me daba pena. Pero gracias a quién? Al Espíritu Santo que va cambiando eso a uno. Yo era una persona de muy mal genio, ¿sí? De mal genio. Pero ¿quién ha estado cambiando el genio en mi vida? Y yo solo sé la brega que le he sido para el Espíritu Santo. Es más, cuando enseño la palabra, donde tenemos así estos paneles de preguntas, uno dice a veces, wow, el Espíritu Santo todo lo que hace. Porque en otro tiempo, ¿qué hacía uno? Sacaba machete, venga, peleemos. No, otra vez, mira, es un proceso que hace el Espíritu Santo. Y con toda persona es diferente. ¿Bien hasta ahí? Bueno, No sí. quiero quitar más de su tiempo, pero podemos hablar más. Muchas gracias por haberme escuchado y compartir esto que está muy, muy lindo porque podemos cambiar palabras y me gustaría que nos sumemos todos, no solamente yo y más de mis hermanos, que nos sumamos todos con usted, podamos aprender uno del otro y podemos saber mucho más del Señor, que es el proceso más hermoso que tenemos de por medio, porque no nos conoceríamos, como usted dijo, si no fuera por el Señor, ni usted ni yo, ni los hermanos que hoy están acá reunidos. Muchas gracias, pastor. No, a ustedes por su tiempo, y no quiero quitar más de su tiempo, pero si tienen más preguntas por el WhatsApp internamente pueden hacerlas. Y vayan a la Biblia, Roberto. La salvación es de uno mismo, la salvación la busca uno mismo. La Uno mismo. salvación la da Dios. Recuerden lo que leímos. Nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por la obra del Espíritu Santo. Si hoy usted y yo confesamos que Jesús es el Señor, el Salvador, es solamente por la obra del Espíritu Santo. Amén. Roberto. Pastor, entonces, ya quedó claro. Entonces, en vez de decir, yo he aceptado a Cristo o he recibido a Cristo en mi vida, ¿cuál es el modo más efectivo de decir, yo creo en Jesucristo, pastor? La palabra más asertiva para esto es, doy gloria a Dios por la fe que puso en mi corazón. Sí, doy gloria a Él porque Él puso la fe en mí. ¿Sí? Claro. ¿Y por qué? Pues yo le digo una cosa, yo cada vez que veo la palabra de Dios y veo mi vida, me doy cuenta de la misericordia de Dios conmigo. Lester, sí. Y también con ustedes. Lester. Sí, pastor, bueno, ya estando claro, pues, de que no somos nosotros los que decidimos buscar de Dios, sino que es el mismo Dios a través del Espíritu Santo, es el que obra en nosotros. Primeramente, hay algo que me llamó la atención, que usted es sobre el libre albedrío. O sea, no para tocarlo ahorita el tema, sino para hacerle una solicitud. Usted puede solicitar algún tipo de material de estudio sobre ese tema. Sí, yo les voy a mandar el documento que les dije, los puntos por los cuales no podemos tener o decir el libre albedrío. Sí. Se los comparto en un rato en el grupo para que lo estudien y lo vean punto por punto. Más que nada era eso, para darle una repasada. ¿Sí? Es que hay muchas iglesias y muchas personas también que se valen de este tipo de doctrinas para decirte que el ser humano tiene la capacidad o está dentro del proceso de elección a elegir a Dios. Sí, claro que sí. Muy bien. Entonces, si tienen más preguntas, los invito para que vayan al interno y me las hacen y yo trato siempre de contestar todos los mensajes. Si tardo algunos minutos, pues me tienen paciencia. Y Yuri quedó así asustado. Sí, quedó así. Estoy molestándolo. Tranquilo, estoy aquí molestándolo. ¿Sí? Y tranquilo, hay que tener paciencia unos a otros.
Y Julio mejor apagó la cámara. Mentiras, Julio, que un gusto haberlo conocido hoy. Puedes saludar para que terminemos con oración. Sí, puedes abrir tu micrófono. La conversación estaba buena, pastor, y me olvidé de la cámara. Creo que por jugar Bueno, con mi nena me lo apretó ella. claro que sí. Vamos a terminar con oración. Señor de los cielos, gracias te damos por la bendición de estudiar tu palabra en esta noche. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca y que Él sea siempre el que nos mantenga en la fe. Ponemos en tus manos todas nuestras necesidades materiales. Tú sabes cuáles son y bendícenos conforme a tu voluntad. Te presentamos a Yoli, su enfermedad, su dolencia física, y si es tu voluntad que pueda curarse. También oramos por cada una de nuestras necesidades materiales, las presentamos y que seas tú, Señor, guiándonos a nosotros. También te pedimos que no permitas que el Espíritu Santo sea parte de nosotros y que podamos siempre contar contigo y alabarte y glorificarte hasta el último día de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, Lester, Amén. puedes despedirte. Amén. Ya está de oscuro allá, Lester. Y anoche sí, sí, que estoy aquí en el patio. Qué bien. Bueno, muchas gracias por la lección de hoy, bastante educativa. Considero que hemos aprendido grandemente de la palabra de Dios. Muchas gracias a usted, pastor, a los compañeros de clase que con sus aportes también uno va aprendiendo. Y que tengan una feliz noche. Yuri. Amén, pastor. Muchas gracias por el estudio. Ha estado muy bueno. Y vamos a estar el próximo martes. Amén. Gracias, gracias a Dios por todo. Amén. Saludos a su esposa Patricia. Gracias. Roberto. Buenas noches, pastor. Bendiciones. Como siempre, hemos aprendido bastante con usted. Bendición a todos los hermanos. Un saludo a mi primo Julio, que se encuentra en La Paz, recuperándose, pastor. Claro, esperando sí. siempre que el Espíritu Santo obre en su corazón para que pueda entender lo que la Biblia nos dice mediante la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, perdón, pastor. Yoli. Hasta luego, pastor. Muchísimas gracias. Como siempre, es usted una bendición muy grande en nuestras vidas. Padrecito amado y adorado. A mis compañeros, de verdad, gracias por ese compartir conmigo. Gracias. Julio. Gracias, pastor, por la charla. Estaba bien interesante. A mis compañeros también. Y sí voy a participar todas las charlas que se pueda. Y gracias a mi primo Roberto por las bendiciones que me manda cada día. Gracias, pastor. David. Bueno, gracias, pastor y hermanos, y toda la bendición. Estuvo muy hermosa la reunión y las conversaciones que dimos. Gracias, pastor. Hasta luego. David, discúlpame, ¿de dónde eres? ¿Cómo? ¿De qué país eres? De Argentina. Sí, eso. Quería estar seguro, no quería decir otra cosa. Muy Sí, bien. hay muchos ahí, pero bueno, Sí. muchas gracias. Muy bien. Dios le bendiga. Una buena noche. Gracias a ustedes por su tiempo. Seguimos en contacto. Amén.